robustez, alojamiento de los datos, obligación de comunicación, muy interesante. Esto fue por un escándalo que hubo, que una persona se suicidó. Una persona se suicidó porque le dijo un chatbot de inteligencia generativa, está una persona especialmente vulnerable, en una situación vulnerable, le sugirió que se suicidase y se suicidó. Esto no es baladí. Luego abordaré esta cuestión desde la perspectiva humanístico-filosófica. Insisto que no es una cuestión baladí, pero esto provocó un suicidio, y entonces dijeron: cuando usted hable con un chatbot, usted tendrá que poner que lo es. Aunque va de suyo y es evidente, hay personas que parece ser que no son conscientes de discernirlo. Otra cuestión muy interesante es lo que se llama la marca de agua. Esto es otra absurdez absoluta. ¿Por qué? La marca de agua, que es como se va a intentar prevenir, habría que hacer un ensayo, el efecto preventivo de la marca de agua en la utilización de inteligencia artificial generativa multimodal de vídeo, SORA, o de imagen. Y aquí es absurdo, porque si yo cojo una foto y la guardo en local y la edito, se quita la marca de agua. Por lo tanto, ya ves tú de qué me sirve a mí que usted ponga una marca de agua o un algoritmo bajo, como sugería el señor Elon Musk en Twitter, en un producto audiovisual creado por inteligencia artificial generativa. Bueno, y evidentemente, como bien todos sabemos, juristas y no juristas presentes, dado que la ética no es suficiente ni la moral, el derecho necesita su poder punitivo, sus sanciones, para poder ser eficaz. Porque desde luego créanme que estas empresas multinacionales, aunque algunos se autoproclamen startup de Silicon Valley, cuyo único objetivo y propósito es el amansamiento infinito de lucro, de riqueza, pues no van a hacerlo de motu propio, por mucho que autoproclamen en marzo de 2023 en el G7 que lo van a hacer. Y entonces aquí aparecen las sanciones. Sanciones muy laxas, también era aquí el legislador europeo. Tenemos tres tipos de sanciones, tres catálogos, ¿no? Primera, las sanciones más graves: 35 millones de euros. Insisto, la cotización en bolsa estimada de ChatGPT, de OpenAI en febrero, no sé ahora, es de 80 millones. Estamos hablando de prácticas prohibidas. Estamos hablando de publicidad engañosa, estamos hablando de deepfake manipulativo, estamos hablando de social scoring, estamos hablando de indicadores biométricos, es decir, estamos hablando de George Orwell y su famosa novela con los indicadores biométricos. Y sin embargo, si ustedes, siendo, insisto, son sujetos obligados de artículos, no voy a reiterarlo para no aburrirles en exceso, puede que ya lo esté haciendo, bueno, pues si cometen una sanción de esa naturaleza, solamente 35 millones o en su defecto el 7% de la facturación media global del último año, la que fuera más cuantía de las dos. Es decir, o 35 millones o el 7% de la facturación media anual del último año. Si ustedes cometen eso en el artículo 5, riesgo prohibido, alto riesgo, artículo 6 y siguientes, anexo 2 y 3 que he citado antes. Si ustedes cometen una sanción, o sea, consuman uno de esos supuestos de hecho, pues la sanción será aproximadamente de 15 millones de euros o el 3% de esa facturación media global del último año fiscal. Y en última instancia aparece la más laxa, que aquí aparece la gobernanza. Todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que tener un organismo. Este organismo se llama la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, en este caso la española, que ya ha sido creada y está la sede en La Coruña. Por cierto, tienen grandes problemas de buscar a funcionarios juristas especializados en programación. Y son salarios muy buenos, así que si entre los asistentes alguno quiere especializarse en el Legal Tech, para no dejárselo todo a los delegados de protección de datos y a los abogados de compliance, compliance officers, pues hacerlo, porque además es un puesto público, o sea, irrevocable, ¿no? Bueno, ha salido ahora ese decreto que puede revocarlo, pero en ciertos casos tasados y con cierta, negligencias graves. Bueno, y entonces esta es la última posibilidad, ¿no? Si esta agencia de supervisión nacional de cada Estado miembro requiere de información a estas empresas, a estos sujetos obligados del artículo 2, algún tipo de información, y esa información es falsa, se le puede imputar una sanción del 1% de la facturación global media del último año fiscal y 1 millón. O sea, aproximadamente el 1%, 1 millón, y hay de 1 millón hasta 7.500.000. Es decir, la mitad del de las sanciones que decíamos antes del alto riesgo, artículos 5 y 6. Y llegamos a la respuesta.
¿El derecho ante el desafío irreversible de la inteligencia artificial? ¿La regulación reprime per se la innovación? No. Otro mantra más de LinkedIn. No. ¿Por qué? Por la gobernanza digital de la Unión Europea. Y aquí les voy a pedir también, por favor, que hagan un esfuerzo mental por entender esto. El sandbox. El sandbox es un espacio gestionado entre administración pública y empresas y, y curiosos, entre comillas, entendidos de esta materia, que pueden participar. Entonces se crea una nube, un sandbox, donde hay sistemas de testado en el mundo real. Usted quiere comercializar una herramienta, un bien con inteligencia artificial, un sistema o un modelo de inteligencia artificial generativa en la Unión Europea, no pasa nada. Contacta usted con la agencia del Estado miembro que fuera y él autoriza un URL que crea un sandbox y usted lo puede probar en testado en mundo real. Testado en mundo real. Y el testado en mundo real conlleva que uno no tenga por qué verse reprimido a nivel de innovación. Simplemente usted innova, pero dentro de unos vértices donde usted no arrase con todo lo que quiera, como hacen en Estados Unidos. Que el valor cívico de los datos de una persona no vale nada, porque está todo completamente supeditado a los intereses de Silicon Valley. Y así es como se responde a la pregunta. No tiene por qué conllevar, no lleva per se no puede reprimir la innovación, porque para eso se ha creado la gobernanza digital y el sandbox, con los sistemas de testado en el mundo real. Por lo tanto, no tiene por qué conllevarlo. Es otro de esos clichés, esas ideas preestablecidas que se están difundiendo y que son completamente falsas. Bueno, hay una cuestión muy interesante, y ya voy terminando hacia los derroteros filosóficos esenciales, que les prometo que no será más de 10 minutos, así, y así abordo un poco la cuestión de mi tesis doctoral, que es el principio de ilustración digital. Bueno, esto es... viene a ser un sapere aude de Kant ahora. Es decir, es una ingenuidad porque la ilustración digital quiere hacer lo que se está haciendo en esta sala. Es decir, difundir públicamente a la ciudadanía y que participe la ciudadanía, independientemente de su formación y de cualquier otra variable posible, que participe en el debate de la inteligencia artificial generativa. Y de la inteligencia artificial en sí misma, ¿no? Entonces este es el principio de ilustración digital que exige el reglamento a las agencias y organismos públicos para difundir en foros como este, aunque esto sea una iniciativa privada, imagino que entrará, que cuando entre en vigor el reglamento, pues esto evolucione, ¿no? Y esto es la manera que se piensa empoderar a la población, con el principio de ilustración digital, dar charlas. Bueno, y una cuestión también muy importante es la entrada en vigor. Otro de los mantras es que entra en vigor en 2 años, no es verdad. Tiene lo que se llama ahora un sistema de entradas en vigor en cascada, progresivo. 6 meses, alto riesgo. Perdón, riesgo inadmisible, artículo 6. 12 meses, alto riesgo, anexo 2 y 3. Es decir, ya van a tener que buscarse abogados especializados en esta cuestión a las empresas para poder tener certificado CEIA o AI. Si está castellano o en inglés, ¿no? Entonces, si os ponéis las pilas, fantástico, ¿no? A los que queráis enfocaros en este tema, porque las empresas lo necesitan para poder comercializar y nadie va a desprenderse del 8% de la población mundial que es la Unión Europea y un mercado que puede nutrir, aunque por ejemplo Apple ya ha dicho muchas veces que está pensando seriamente irse del mercado europeo. No creo que lo haga, pero muchas veces ha hecho esa amenaza, ¿no? A los organismos. Entonces, insisto, sí, 2 años, 24 meses vista desde que se adopta la norma, posiblemente en verano, conformidad de los colegisladores, concreto de la comisión, pero con carácter general de todo el reglamento. 6 meses vista desde verano, posiblemente, insisto, para enero, prácticas prohibidas, artículo 5, 12 meses vista toda la cuestión de el alto riesgo, anexo 2 y 3, gobernanza digital, es decir, ya no va a haber represión de la innovación, porque ya va a haber gobernanza digital y sandbox, y sistemas de testado en tiempo real, a 12 meses vista. 18 meses toda la cuestión de la inteligencia artificial generativa, 18 meses desde verano. 2 años desde un carácter general. Y en conclusión, a efectos dispositivos del reglamento,
Eso sería toda la cuestión. Y ahora me van a permitir que haga pues que me vaya más allá del derecho, que haga un análisis metajurídico, y así me aproximo un poco, o les explico un poco de qué va la tesis doctoral en la que estamos trabajando el profesor Damaso y yo conjuntamente. Bien, bueno, simplemente una cuestión de matiz. ¿Este reglamento está a la altura de las circunstancias? No. ¿Por qué? Artículo 2. Se exime a los particulares de esa responsabilidad particular. De lo que hagan con la inteligencia artificial generativa, exentos completamente, sin perjuicio de que luego si se legisla y se adapta el derecho penal y el derecho civil, bueno, pues se pueda subsanar esa laguna jurídica, ¿no? En segundo lugar, muy importante, no regula nada de la cuestión de la utilización de la inteligencia artificial en el mundo militar. En el mundo militar está exento en este reglamento, o sea, no está recogido. Por lo tanto, ni militar, ni responsable individual, ni por supuesto, como he dicho, carácter retroactivo de todas las vulneraciones masivas de derechos de autor. Y claro, esto nos lleva a un escenario, ¿no? Porque si el reglamento excluye cualquier tipo de responsabilidad al usuario que a título particular instrumentalice la inteligencia artificial generativa para hacer cuanto quiera, solo queda un campo que pueda exigir e impedir que haga cuanto quiera, que es la ética. Porque a nivel jurídico, la gran primera regulación mundial no lo legisla, ni lo sanciona. Y entonces cuando queda la ética, a mi parecer, cristalizan 5 fenómenos que lleva a sostener la tesis que es el frontispicio de mi, o sea, la idea que es el frontispicio y el hilo conductor de mi tesis doctoral. Entonces, en primer lugar, insisto, yo tenía la esperanza, antes de profundizar en este reglamento, yo ya le sostenía mi tesis a Damaso. Sin embargo, este reglamento me ha acabado convenciendo aún más de lo vigente que tiene, porque al excluirle la responsabilidad individual, insisto que queda completamente eso, por ahora, no exigirlo a nivel jurídico. En primer lugar, esta exención de responsabilidad. En segundo lugar, el capitalismo cognitivo, en el que estamos insertos, se prevalece de 2 colectivos, aquellos que no conocen estas herramientas y de aquellos que aún conociéndolas están completamente alienados por ellas. ¿Por qué? Y esto es LinkedIn día a día. Tienes que aprender de inteligencia artificial generativa porque tu supervivencia laboral va a depender de ello. Entonces ya no es el enemigo. Y esto es como lo que decía Hannah Arendt de la unión entre populacho y plebe, es decir, todos los colectivos sociales, bueno, si lo quieren llamar ustedes, burguesía, trabajadores manuales, todos están, ¿cómo decirlo?, veneran la inteligencia artificial generativa. Por lo tanto, aquí habría que hacer un análisis de cómo existe una unión social colectiva, más allá de sus diferencias, con respecto a esta cuestión. Entonces, esa es la segunda cuestión, es decir, no va a haber una resistencia cívica a esto porque o no se sabe o están alienados completamente y además es el objetivo. Tercera cuestión muy interesante, esta inteligencia artificial generativa es completamente nihilista, es decir, no tiene ni un sentido, un porqué, como decía Aristóteles, ni un para qué, como decía el finalismo de Aquino. Es decir, ¿para qué sirve? ¿Para qué? ¿Cuál es su sentido? Al haber renunciado a hacer un escrutinio de derechos fundamentales y de haber sometido la inteligencia artificial generativa a derechos fundamentales, la Unión Europea ha eliminado la posibilidad de haber hecho una inteligencia artificial ética. Claro, ahí está el debate. Y este es el debate vivo de hoy de programadores y juristas. Pero ¿qué derechos fundamentales vamos a insuflar a la IA? Si los derechos fundamentales de Europa no son ni los de Estados Unidos, ni los de... Bueno, sí, hay algunos principios en Occidente, pero con carácter general difiere mucho en Asia, en África, bueno, en el resto de continentes y en el resto de cosmovisiones del mundo. Por lo tanto, ¿cómo vamos a someter y quiénes somos nosotros, Europa, y si tenemos la responsabilidad o no de hacerlo? A eso lo dejo para debate, ¿no? Cuarto factor, aparte de esta inteligencia artificial, el nihilismo es importante, ni tiene un sentido ni tiene un porqué y por lo tanto no tiene ningún límite. Y está en plena consonancia a la lógica que necesita el mercado norteamericano de que no haya ningún tipo de límite moral a este afán de lucro, de este capitalismo cognitivo que es el que se dice por los académicos y filósofos que es el nuevo capitalismo, ¿no? En fin, la cuarta. Y esto permítanme que sea una cuestión muy extraña, que es la tentación.
Nunca antes habíamos tenido una tentación tan absoluta para cometer vulneraciones masivas de bienes jurídicos. Hace falta un móvil y un wifi público, nada más. Ni siquiera tienen ustedes que estar suscritos. Por lo tanto, si a la tentación, a este nihilismo que impide absolutamente cualquier límite, a la exención de responsabilidad jurídica y quedando todo al ámbito ético, y a esta falta de conocimiento de algunos colectivos o de alienación de aquellos que lo conocen porque creen que les lo necesitan para sobrevivir en el mercado, porque no se han cuestionado si es verídico o no, nos lleva a la última cosa que podría salvaguardar lo que sostiene mi tesis, que es el pensamiento crítico. ¿Ustedes creen que hay mucho pensamiento crítico? ¿Ustedes creen que realmente las personas hacen, dicen, piensan porque emanan de ellos? Por lo tanto, si no lo hay, que esa es mi tesis, puede que no quede con la suya, si no hay pensamiento crítico, los anteriores 4 factores y todos los que pensaré mientras va avanzando en la tesis acabarán provocando el tema de mi tesis, que es, a mi parecer, a mi criterio, bajo mi óptica, creo que las herramientas de inteligencia artificial, con especial énfasis en las generativas, son el nuevo marco contextual, idílico, óptimo, perfecto, para que aquello que Hannah Arendt llamaba el mal banal no solamente resucite, sino que triunfe de una manera sin precedentes. Ese es el tema de mi tesis. Y se basa, entre esto, tenía la esperanza de que este reglamento me diera alguna contradicción a mi tesis, pero estaba en plena consonancia con ella. Porque, insisto, queda todo al terreno de la moral y queda todo al terreno del pensamiento crítico. Pero ¿cómo es posible que si me dice la integral artificial generativa tal cosa, yo me lo crea? Es que es así. Porque claro, uno dice, segundo factor, claro, pero es que esto tiene más capacidad de datos que yo porque se ha ido nutriendo. ¿Quién soy yo para contradecir a esto? Y por lo tanto hago un curso de acción derivado de esta. Aunque siempre tendrá el pensamiento crítico y la capacidad de decisión. El ser humano, si no hay una sociedad que fomente el pensamiento crítico, no hay ningún tipo de prevención. Bueno, y con esto me gustaría acabar con 2 frases, si me lo permiten ustedes, de 2 grandes pensadores, uno científico y otro filosófico, que se han aproximado a la cuestión de la inteligencia artificial. Ya saben que Alan Turing es el padre algorítmico y matemático de la inteligencia artificial, pero ya Isaac Asimov, el gran escritor de ciencia ficción, que por cierto no era humanista, era profesor en Harvard de bioquímica, no sé si era Harvard o la Universidad Pública de Boston, dice Isaac Asimov: el aspecto más triste de la vida en este momento es que la ciencia reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne la sabiduría. Y paralelamente dice Martin Heidegger, el maestro de Hannah Arendt, el maestro de estas cuestiones de la visión de la técnica y de la inteligencia artificial desde un punto de vista del filósofo tecnólogo, ¿no? Dice: la cosa que más nos hace reflexionar en nuestro tiempo de preocupación es que aún no estamos pensando. Bueno, y con esto, estimados profesores, estimado Miguel, gracias a Elsa, estimados alumnos, estimados asistentes y curiosos, bajo la confianza y la convicción de que no he abusado en exceso de la confianza de su tiempo, pues, y agradeciendo el respeto que siempre es inherente a la escucha, esto era cuanto quería comentarles. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Pablo. A partir de este momento queda abierto el turno de ruegos y preguntas, el cual evidentemente podría derivar en un interesante debate. Así que, por favor. ¿Sí? Claro, yo tengo una pequeña observación, y es que cuando has empezado la charla hablando de los sesgos que pueda tener la inteligencia artificial, pues es cierto que claro, la cantidad de datos de los que se alimenta la propia inteligencia artificial, todos esos inputs determinan los outputs, determinan luego la respuesta que te vaya a dar la propia inteligencia cuando le vayas a preguntar, pues X cosa, ¿no? Y con toda la intención que tiene la inteligencia artificial de democratizar y facilitar a todas las gentes del mundo, pues esas búsquedas, esa información en ocasiones sesgada, ¿no crees que el sistema educativo tiene una responsabilidad capital para
imbuir de valores a todas las personas, a pequeños y mayores, que por así decirlo, con valores, con ética,